Pues estamos. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos ustedes. A nombre de el Centro de Investigación Social Aplicada del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Es para mí un placer presentarles al doctor Javier A. Alemán Iglesias. El doctor Alemán obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras en Historia, con especialidad en Historia de América, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano. Este historiador también posee una certificación de maestro del Departamento de Educación de Puerto Rico a nivel elemental. Alemán ha servido como docente en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo, la Universidad Interamericana, recinto metropolitano Cupey, y en Columbia Central University, donde ha ofrecido diversos cursos de historia. Este ha publicado diversos artículos en revistas como Cruce, Revista Diálogos y Revista Ámbito de Encuentros, revistas tanto locales, ¿no?, puertorriqueñas, como de América Latina. También ha publicado diversos capítulos en libros tales como Trata y Esclavitud en el Mundo Atlántico, Historia, Sociedad y Cultura en Puerto Rico y el Caribe, y Puerto Rico y el Caribe, momentos históricos. El doctor Alemán es especialista en temas vinculados a la industria azucarera en Puerto Rico, como la relación de esta industria a la esclavitud, los contratos de jornales, los ingenios, etcétera. El doctor Alemán también ha estudiado el desarrollo y el debacle de esta industria azucarera en Puerto Rico, de lo que precisamente nos hablará hoy con su presentación titulada Sin azúcar no hay país: la crisis de la industria azucarera en Puerto Rico, 1941 al 2002. Quiero aprovechar para agradecerle al doctor Alemán por aceptar esta invitación y hablarnos hoy, ¿no?, sobre este tema. Sin más que decir, le cedo la palabra al doctor Alemán. Gracias, Javier. José, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los compañeros que se han conectado. Para mí es un honor estar aquí en este diálogo de Recinto de Mayagüez, así que estoy muy entusiasmado por la invitación. Voy a proceder a compartir una presentación. La estoy buscando y comenzamos de inmediato. Si acaso, ¿verdad? Hago mención de esto. Si escuchan en un fondo algún ruido, algún niño, pues son mis hijos que están en sus clases virtuales. Bueno, José, ¿se ve muy bien? ¿Se ve bien la presentación, José? Sí, se ve, Javier. Bueno, pues empezamos. Bueno, titulo esta presentación Sin azúcar no hay país. Esto es un título que han usado otros autores, principalmente españoles, trabajando el tema de Cuba. No obstante, yo enfatizo lo que es la crisis de la industria azucarera puertorriqueña dentro del periodo de 1940 a 2002. Antes que nada, tenemos que establecer cuál va a ser ese periodo, ¿verdad? Los periodos que hay en Puerto Rico. Yo distingo tres periodos importantes. El primero de ellos es el siglo XVI, que comienza esa primera etapa de lo que es la industria azucarera puertorriqueña, en un espacio muy elemental, un espacio muy local. Nunca pudo despuntar como otros países como la española lo pudieron hacer. Y a nivel historiográfico solamente tenemos dos trabajos significativos, que sería el de Elsa Gelpi y el de Francisco Moscoso, ¿verdad, Pancho? Que han trabajado una circunstancia de lo que fue esa primera etapa de la industria de la caña. Una segunda etapa, posiblemente la que muchos han conocido, sería entre el siglo XVIII, luego de la Real Cédula del informe de Alejandro Reilly, hasta la abolición de la esclavitud, y tenemos trabajos diversos respecto a este periodo histórico. Entre ellos tenemos el de Andrés Raón Matei, tenemos los trabajos valiosos de Francisco Escarano, tenemos otros trabajos divididos, esclavitud, mano de obra, Guillermo Baral, entre otros. Así que este es el periodo que posiblemente muchos conocen, porque este fue el periodo donde la metodología de la Escuela de la Nueva Historia, a partir de los 70, que pudo profundizar, ¿verdad? Tuvo un enfoque marxista estudiando este contexto del siglo XIX. Ahora bien, hay una tercera etapa que podemos vincularla luego de la invasión estadounidense de 1898,
y lo que ocurre posterior, ¿verdad?, a este impacto económico, político, cultural y social, y es con la central azucarera, ¿verdad? Hay que destacar que la central azucarera nace en el 1873, el mismo año de la abolición de la esclavitud. No obstante, nunca pudo competir o despuntar como sí había pasado en Cuba o años anteriores o décadas anteriores en el Caribe francés e inglés. Así que la tercera etapa puertorriqueña la vinculamos en el siglo XX, y es en ese contexto histórico que yo me voy a entrar, ¿verdad?, para discutir con ustedes. Y en cuestión de visibilidad, pueden notar, ¿verdad?, los cambios de estructura. En la primera etapa, ¿verdad?, una estructura de trapiches de agua, en una segunda estructura, lo que es la hacienda o el ingenio, ¿verdad?, con todas sus capacitaciones, y la tercera etapa, aquella que sería la central grande, moderna, mecanizada, y aquí tenemos una imagen de lo que sería la Guánica Central. ¿Sí? Mencioné, antes de eso, ¿verdad? Y regreso, en esa tercera etapa tenemos trabajos muy importantes, y voy a destacar al menos uno o dos. Humberto García Muñiz, ¿verdad?, que ha trabajado la Guánica Central, y de una visión caribeña tenemos los trabajos del colega César Ayala, que ha mirado, ¿verdad?, un estudio comparativo Cuba, la española y el caso puertorriqueño durante los primeros 30 años del siglo XX. Así que tenemos al menos una visión historiográfica de qué se ha trabajado. Y por eso llego entonces a lo que son las fuentes de investigación de lo que estoy proponiendo en esta charla. Normalmente los trabajos sobre la caña de azúcar o los problemas económicos relacionados a la industria del azúcar tienen unas fuentes tradicionales. En primer lugar, podemos destacar lo que serían las inscripciones del registro de la propiedad, que habla de la posesión de la tierra, los dueños de la tierra, la cantidad de tierra. También tenemos los protocolos notariales, que muchas veces nos ayudan a entender quiénes son los dueños de la tierra, cómo se maneja, qué uso se le da a algunos pleitos. Y a veces colecciones privadas que nos ayudan a entender quiénes son esos magnates del azúcar en distintas localidades. Ahora bien, en el trabajo que yo estoy haciendo, que espero que sea mi primer libro, yo estoy proponiendo analizar el fin de la caña en Puerto Rico. Y para eso hay que mirar más allá de las fuentes que tradicionalmente hemos usado para conocer ese pasado relacionado a los que es la caña de azúcar. En primer lugar, pueden ver aquí un listado de archivos y sus colecciones, donde yo he podido ya investigar algunos temas específicos para poder entender cuáles son las causas de la crisis de la industria de la caña. Hay que destacar que uno de los mejores archivos para entender ha sido las colecciones de los exgobernadores. Esto es una fuente fundamental donde en Puerto Rico nos ha dado mucho interés, y es una información que se puede rescatar, que está disponible, excepto la colección de exgobernador Carlos Romero Barceló, pero todas las demás están disponibles, al menos hasta Pedro Rosselló, que posiblemente suena raro, no son archivos tradicionales, pero son archivos que nos ayudan a entender principalmente ciertos problemas económicos o procesos económicos. Y este es uno de ellos. Simplemente mencionaré algunos. La Fundación Hernández Colón es fundamental para estudiar los problemas económicos a partir del 70. También la colección histórica de Vieja Ferré, allá en Ponce, tiene muchísima información excelente. La Autoridad de Tierra allá en Santurce. La Junta de Planificación, uno de los lugares más importantes para entender las estadísticas de nuestro país hasta la actualidad. De igual forma, para entender la crisis de la caña de azúcar, tenemos que mirar las estadísticas de empleo, desempleo, tanto las históricas como las regionales, están disponibles. Y otros aspectos que he podido considerar sería el departamento de la policía, porque yo entiendo que el crimen se desarrolla, ¿verdad?, luego que hay unos fenómenos que pasan en estas localidades, luego del cierre de las centrales, y se puede también examinar como también, ¿verdad?, la dependencia federal en estos lugares que eran antes cañeros y que después del cierre de estos centrales, esa comunidad o esa población, ¿verdad?, comenzará a ser asistida a nivel federal. Así que esto es un preámbulo al menos de lo que son las fuentes que he estado utilizando para desarrollar esta investigación. ¿Cuál es el planteamiento principal de mi trabajo para esta presentación? Pues mira, la falta de un modelo económico transitorio dirigido por el Estado y el capital privado a los inicios de la globalización durante el proceso del cierre de las centrales provocó en las regiones cañeras un sinnúmero de complicaciones socioeconómicas y ambientales.
La situación causó en la mayoría de los municipios una gran recesión a raíz de los miles de empleos que se perdieron con el fin de la industria, incrementando así el deterioro de los barrios y lugares adyacentes a la factoría central. Por otro lado, la falta de trabajo obligó a que muchos obreros de la caña a relocalizarse a otros municipios de la isla donde se desarrolló el modelo de la industrialización, estudiado, ¿verdad?, por distintos compañeros, y otros a migrar a los Estados Unidos, donde tenemos los estudios de Hunter College, como también el de Ismael Colón, que es un trabajo nuevo que se ha publicado en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre al final de todo esto? Los que permanecieron en los lugares cañeros, poco a poco comenzaron a depender de ayudas sociales federales o la dependencia del Estado para obtener algún sustento diario, causando el estancamiento económico de la región y así el deterioro físico, ambiental y humano en gran parte de estas localidades. Así que lo que estamos diciendo es que, mira, toda esta crisis que vamos a explicar ahora en detalle provoca un sinnúmero de consecuencias socioeconómicas y ambientales, la cual el gobierno posiblemente no lo visualizó a largo plazo. Y como uno bien dice, ¿verdad?, nos reventó el problema y no supimos atajar para poder aliviar y transicionar a nuestras comunidades cañeras a otro modelo, no ese modelo de exenciones contributivas, sino un modelo que fuera efectivo a largo plazo. ¿Cuál es nuestro contexto? ¿Cuál es nuestro contexto en este momento, verdad? Tenemos que a partir de 1900 con la ley Foraker se permite que Puerto Rico se inserte en el mercado internacional, principalmente en Estados Unidos, y todo lo que produzca en ese momento libre de impuestos. ¿Qué significa esto? Que Puerto Rico a partir de 1900, aquel que fuera centralista ya en aquel momento, podría producir grandes porcentajes de caña y iba a entrar esa caña libre de impuestos al mercado estadounidense. Esto le da un ritmo distinto a lo que es la producción azucarera, porque ahora van a llegar banqueros, van a llegar accionistas, van a continuar llegando extranjeros a Puerto Rico, principalmente estadounidenses, como también habrá una continuidad de aquellos que son ya centralistas o hacendados a generalizar todos sus esfuerzos a cultivar más caña de azúcar. Y entonces, como pueden ver aquí, la otra imagen, ¿verdad? Se ve el cañaveral, el central, dominando todos los aspectos, ¿verdad? Y destruyendo a niveles sociales, culturales y políticas y económicas gran parte de nuestra población. A su mano izquierda pueden ver una foto. Este es Antonio Rey Torruella, una persona que yo he estudiado en mis investigaciones previas, donde, ¿verdad?, podemos ver ese monopolio, ¿verdad?, que pudo desarrollar en gran parte de la región este de Puerto Rico. ¿Qué provoca todo este contexto en las primeras décadas del siglo XX, principalmente en 1910, 1920, 1930? Cuando uno mira los datos, en 1900 había prácticamente 6-7 centrales, para 1920 habían casi 55 centrales, ¿verdad? Esto lo que nos lleva a analizar, ¿verdad?, es que todo este proceso fue tan atractivo para el sector capitalista que nos impuso un modelo de vivir, ¿verdad?, unos patrones de consumo, los cuales posiblemente los puertorriqueños no estaban, ¿verdad?, capacitados, no porque no se pudiera, sino porque no estaban impulsando un modelo que posiblemente no nos ayudaba a mejorar como ciudadanos. Y pueden ver, ¿verdad?, ciertas imágenes que posiblemente todos ustedes han visto en distintos trabajos, en distintas presentaciones, como también en texto. Así que podemos ver la vivienda de bajos recursos, una pobre alimentación, ¿verdad?, y la vida inestable de nuestros puertorriqueños. De espalda tenemos entonces todo lo que sería el monocultivo. Ese monocultivo, ¿verdad?, fue el problema gran parte de muchos de los discursos elaborados por líderes políticos, por líderes cívicos, entre otros, que planteaban que el monocultivo era lamentablemente nuestro problema a grosso modo. Y eso provoca, ¿verdad?, que la década del 30, mediados de la década del 30 y el 40 en adelante, se ataque con mucha fuerza esta situación de este sistema económico en Puerto Rico. Aquí pueden ver un municipio, ese es el municipio de Cagua, prácticamente para la década del 40, y pueden ver que ese municipio de Cagua que hoy día está transformado en un municipio urbano, alegadamente desarrollado. En ese momento era un municipio agrícola, totalmente en un cañaveral. Y eso es uno de los argumentos, ¿verdad?, que yo traigo para esta investigación de cómo el paisaje se va a transformar
y que lamentablemente para el siglo XXI, ¿verdad? Descuidamos, ¿verdad? Ciertos asuntos importantes. Y aquí pueden ver concretamente, ¿verdad? Lo que sería esas centrales por todo Puerto Rico, y pueden ver que hay por todo nuestro país. Tenemos centrales de capital nativo, tenemos centrales de capital ausentista, pero pueden ver, ¿verdad? La leyenda donde podemos ver centrales pequeñas, medianas y grandes. En este contexto, las más que dominaban eran las centrales estadounidenses, las que están circuladas aquí, ¿verdad? Las que están subrayadas, perdón, con un circulito, Guánica, Aguirre, Fajardo, y para la década de 1926-27 se desarrolla se origina lo que es la United Puerto Rico Sugar Company, que la pueden ver, Calle, Santa Juana, Defensa, Juncos y Triunfo, es decir, toda esa parte del valle centro-oriental de Puerto Rico también tuvo impacto económico por las centrales azucareras de ese momento, ¿sí? Así que esto es una imagen, ¿verdad?, a grosso modo, de cómo estaba Puerto Rico. Tampoco podemos descuidar que también está la industria tabacalera, que también tiene un impacto en el centro de la isla. Así que Puerto Rico está todo sumergido en un dominio de estos monopolios de la agricultura, principalmente de la caña de azúcar. Ahora bien, a grosso modo podemos, ¿verdad?, hacer un listado o un bosquejo de qué fue la crisis. ¿Qué fue la crisis, verdad? Y qué va a provocar la crisis de lo que es la industria azucarera. Aquí podemos ver, ¿verdad?, ciertos factores, tanto los internos como los externos. Los factores internos tenemos, en primer lugar, los costos de producción. Los costos de producción, ¿verdad?, van a ser muy importantes para muchas cosas, pero en primer lugar para mantener la rentabilidad de este negocio, ¿verdad? No podemos dejar de pensar o tener en perspectiva que este es un negocio capitalista. Yo no quiero proyectar que yo estoy defendiendo esta ecuación capitalista. Lo que quiero decir es que cuando miremos al final de la presentación, y lo que yo comparto con ustedes hoy, es que este negocio, para que fuera rentable, como había pasado en el pasado en otras jurisdicciones, principalmente como en Cuba, tenía que, lamentablemente, el capital tanto nativo extranjero, dominar todos los elementos para que fuera productivo. En el caso de Puerto Rico, no va a ser así en gran parte, por razones que voy a explicar más adelante. Otros factores internos van a ser las ganancias. Estas ganancias van a ser, no van a ser consistentes. En algún momento van a ser altas y en otro momento van a bajar. En tercer lugar, la incapacidad de modernizar las tecnologías. Esto va a ser un problema consistentemente, principalmente en la fase agrícola, ¿verdad? Que no, como se plantea, ¿verdad? Mecanizamos en la factoría, la fábrica, pero no se logró, ¿verdad?, ir una ecuación a la par con los instrumentos de la fase agrícola. En cuarto lugar, la demonización de la agricultura. Esto es un tema que podría tomar varias charlas, porque esto es un tema que todavía se plantea, se discute, pero yo no he visto trabajos concretos que han planteado esto. Cuando miramos los periodos importantes del 40 al 50, hay un discurso, ¿verdad?, del gobierno hacia esto. Yo planteo, ¿verdad?, que esto fue también parte de lo que va a llevar la crisis del azúcar. El proyecto de la industrialización, obviamente, esto va a cambiar todos los aspectos agrícolas, ¿verdad? Y eso posiblemente muchos ya los conocemos. Y un factor interno que subrayo es la asistencia e intervención del gobierno. Para mí, posiblemente muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero yo pienso que la asistencia continua, los subsidios y la intervención del gobierno en esta crisis que se va a elaborar fue fundamental, ¿verdad? Y lo voy a explicar más adelante. En factores externos, sumamente importantes, el control de la producción de caña desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. A partir del 30 se colocan unas cuotas y esto va a lastimar las proyecciones locales versus lo que está planteando el Departamento Federal de Agricultura para lo que se tiene que hacer en ese momento. Y eso lo podemos ver más adelante. En segundo lugar, la inestabilidad de los precios del mercado. Esto va a ser también un talón de Aquiles para todo productor de azúcar, principalmente para Puerto Rico, que tiene cuotas azucareras desde la década del 33. En tercer lugar, la competencia de otros países o estados productores. Obviamente, nuestros costos de producción muchas veces fueron más altos versus otros, y esto obviamente va a permitir pérdidas mayores. Y por último, y no menos importante, yo creo que esto ya sería para la década del 70, el nacimiento de otros productos sustitutos del azúcar, como lo fuese el sirope de maíz, ¿verdad? El corn syrup, ¿verdad?, que hoy día está en muchos de los productos que se consumen. Este producto va a ser vital para empeorar las circunstancias
de gran parte de los productores de azúcar refinada. Y eso es muy importante, no se ha estudiado a cabalidad, solamente hay un estudio que lo plantea, que es el Oscar Zanetti, el cubano compañero nuestro, pero muchos de nosotros que trabajamos este tema, no simplemente local, sino también internacional, no han dado, ¿verdad?, esa mirada grande a estos problemas que provocaron esa gran crisis. El trasfondo de la crisis. Tenemos varios momentos importantes que hay que destacar. En primer lugar, la ley de ajuste agrícola en Estados Unidos. Esto fue para minimizar los impactos de la Gran Depresión. El gobierno de Roosevelt va a implementar entonces, para controlar la producción y evitar los excesos de productos, una ley para colocar cuotas a todos los productos, donde la caña de azúcar también tuvo su cuota. Y esto afecta, en cierta forma, nuestras protecciones, como ya mencioné. Número 2, Plan Chaldón. El Plan Chaldón va a ser vital porque va a poner en relieve cuál es la problemática, ¿verdad?, de lo que está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico hay unos problemas económicos dirigidos principalmente por el monopolio azucarero. El Plan Chaldón trató de rescatar ciertas centrales para ser nacionalizadas y nosotros como gobierno operarlas, porque hay unos problemas que hay que atender, entre ellos la justicia social, ¿verdad?, y la disposición de la tierra. Entonces, Plan Chaldón sirve de modelo para lo que va a pasar más adelante en la década del 40. Número 3, la creación de la Cooperativa Azucarera de Puerto Rico, ¿verdad? Y esto va a pasar como uno de los incentivos federales de la PRA. Esto va a poner entonces como un primer paso para lo que salen modelos azucareros en Puerto Rico. En ese momento, la central Lafayette, ¿verdad?, en el caso de Arroyo, se va a convertir en una empresa administrada parcialmente por el gobierno. Y eso es importante, ¿sí? Número 4, la creación de la Autoridad de Tierra en el 41. Dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial hay unos problemas mayores y se utiliza esta Autoridad de Tierra como brazo fuerte de lo que va a ser la ley de tierra más adelante y la expropiación de tierras de aquel excedente de 500 acres de terreno para convertirlas en ¿qué? En muchos proyectos. La repartición de parcelas, la finca de beneficio proporcional y número 3, la creación de bases militares. Es decir, que la crisis de la caña de azúcar, en cierta forma, o algunos factores internos y externos, tiene que ver también con los planes estratégicos de los Estados Unidos o sus necesidades y las imponen en Puerto Rico. Y eso es un argumento, ¿verdad?, que muchas veces aquel que es un fanático, y lo digo en la buena palabra, ¿verdad?, que es un estudioso de la caña de azúcar, no ha visto, porque esto fue un modelo impuesto donde gran parte de ese beneficio fue el sector capitalista y gran parte del puertorriqueño común y corriente no logró mejorar su condición de vida. Y esto es importante porque no simplemente hay que hablar de la industria en general, sino también los problemas que esto creó, ¿sí? Y dos aspectos importantes, el ascenso del Partido Popular Democrático y todo lo que va a conllevar su plan de gobierno o su plataforma de gobierno, que muchos de ustedes la conocen a cabalidad. Y por último, la operación Manos a la Obra, ¿verdad?, que va a incentivar a estas industrias, tanto de industria liviana o como pesada, a que se establezcan en Puerto Rico y relegando a sectores inferiores la agricultura. Esto, a grosso modo, es la crisis, el trasfondo. Así que vamos entonces a ver qué otros argumentos pasan. Mientras esto se está desarrollando, el Departamento del Trabajo crea el negociado de empleo e inmigración y favorece, o el gobierno empuja a que muchos agricultores ya desempleados o que no tienen trabajo estable, a que emigren a los Estados Unidos. De esto hay muchísimos trabajos importantes. Principalmente Hunter College ha hecho unas aportaciones significativas, pero esto es importante tenerlo claro, que muchos agricultores nuestros que no pudieron mejorar sus condiciones sociales o de vida, tuvieron que irse a los Estados Unidos, a esa gran diáspora inicial, ¿sí? Y aquí pueden ver varios números, ¿verdad? Para ir avanzando, sé que tengo 20 minutos, para ir avanzando pueden ver números desde la década del 40 hasta casi el 50 y proyecciones, ¿verdad?, de migraciones y así sucesivamente. Aquí voy a hacer énfasis, ¿verdad?, en varias cosas. El periodo de Sánchez Vilella, el gobernador Sánchez Vilella, ya la crisis ha madurado, el mundo ha cambiado, estamos ya en plena Guerra Fría, estamos en unos conflictos bien importantes, Asia se ha convertido posiblemente en un modelo a seguir, países latinoamericanos están produciendo también caña de azúcar y nuestros costos siguen siendo altos. Así que el gobierno de Sánchez Vilella va a ver el cierre de casi 9 centrales en Puerto Rico.
Posterior a esto, gana el señor Luis Ferré a partir del 69, y este señor, y esto lo destaco, desde Luis Ferré hasta Rafael Hernández Colón hasta el 92, en cada cuatrenio se impulsó la agricultura, haciendo énfasis en rescatar la industria del azúcar. Lo destaco porque he visto los panfletos de campaña de gobierno y es recurrente ese interés de ellos de rescatarlo, de mejorarlo, de volver a los tiempos pasados. Lo que yo nunca voy a entender o me queda claro es por qué lo queremos hacer cuando sabemos que los dividendos o las ganancias siguen siendo pérdidas sustanciales, donde el gobierno sigue invirtiendo. Ese fue un paréntesis. Ahora bien, Luis Ferré, con ese contexto que viene desde Sánchez Vilella, decide firmar una ley que se llamó Programa de Rehabilitación de la Industria Azucarera, PRIA. Y en 5 años él va a invertir 100 millones, o invirtió 100 millones para que esta producción volviera a lograr los números del pasado. Es decir, volver a ese pasado que posiblemente lastimó la estructura social puertorriqueña, y lo peor en mi carácter es la inversión neta nuestra del gobierno. Cuando miramos los números siguen siendo muy por debajo al esperado. ¿Qué ocurre entonces cuando pierde Luis Ferré, ¿verdad? En ese momento del 72 y entra Rafael Hernández Colón y posteriormente Carlos Romero Barceló? Ellos van a seguir con esa política de rescatar, subsidiar e invertir mucho dinero en la industria. Y que quede claro, yo creo que la industria, cuando uno habla con cualquier persona que viva en el municipio de Yabucoa, San Sebastián, posiblemente Guánica, Arroyo, Salinas, siempre ve la industria o la central, la chimenea, con nostalgia. Más allá, tenemos que mirarlo como lo que fue un modelo económico, que creó desigualdad, que creó pobreza, y que permitió que sectores en Puerto Rico económicos, tanto ausentistas como nativos, se lucraran de nuestros espacios. Y eso hay que tenerlo claro. Y mi problema o destaco es que en este contexto, Puerto Rico, con el gobierno de Rafael Hernández Colón, va a nacionalizar, es decir, va a adquirir todas las centrales existentes en Puerto Rico. Es decir, va a coger una deuda mayor, la va a colocar entonces en nuestro presupuesto, va a administrar y a operar estas industrias o estas centrales, y a su vez la carga económica. Y esto se llamó la Corporación Azucarera de Puerto Rico, que posiblemente, ¿verdad?, fue un proyecto en aquel momento muy aplaudido, pero cuando miramos la deuda actualmente en 2020 de esta corporación, usted puede pensar o analizar, mira, esto fue una mala decisión. Continuamos. Como ya mencioné, tanto Hernández Colón como Romero Barceló va a invertir millones y millones año a año para el rescate, pensando que vamos a lograr, ¿verdad?, esos números del pasado, ¿verdad? Añoramos que eso sea así. Sin embargo, aquí vamos a la investigación per se. Aquí que nosotros realmente planteamos lo que dije hace un rato. Y este documento, que lo pude localizar en la colección de Rafael Hernández Colón, usted puede ver aquí un documento que titula Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, julio 2 de 73. La Corporación Azucarera la fundan, ¿verdad? Se originó en febrero del 73. Y a grosso modo de este documento, porque no se lo voy a leer porque es muy largo, pero es muy excelente o rico en la información que tiene, plantea que la corporación, desde que el gobierno la adquirió, arrastra una deuda, y que en 5 meses de haberse fundado, sus deudas son millonarias. Eso realmente pues, no tiene un poco de sentido, ¿verdad? Y sí voy a leer este parrafito porque yo creo que este documento es vital para entender cómo es que el gobierno de Rafael Hernández Colón comienza a emitir deuda con los bonos de vela. Y perdona, José, si tomo un poquito de tiempo, pero es importante que pueda leer esto. Abro cita. Se ha sugerido, el documento comienza hablando de la deuda, de los millones que tiene, que en 5 años ellos van a poder satisfacer casi 115 millones, pero que 85 van a ser rescatados de sus ganancias, pero que habrá un déficit de 21 millones. Y que ese 21 mil millones no puede ser satisfecho por el Banco de Fomento. Y que están buscando alternativas para poder entonces aliviar ese déficit de ese año, y que sabiendo que eso va a ser todos los años, ellos no pueden dar préstamos para esta corporación, que deben buscar nuevas alternativas de pago, ¿verdad? O de estos préstamos. Esta carta, ¿verdad? Es para Hernández Colón. Y se lee y dice, se ha sugerido como otra alternativa el que la Corporación Azucarera emita pagares adicionales para levantar fondos, los cuales podrían ser adquiridos por el sistema de retiro de empleados de Lela. Aunque el sistema de retiro
tiene facultad en ley para invertir sus fondos en este tipo de obligaciones. Dudo que la Junta de Gobierno de dicho sistema aprobase esta inversión, a menos que los pagarés estuvieran respaldados por la garantía del ERA o por asignaciones legislativas. Difícilmente podría el banco pedirle al sistema que hiciese este tipo de inversión cuando el propio banco no está dispuesto a hacerlo. Naturalmente, que de obtenerse la garantía de ERA o asignación legislativa, no sería necesario acudir al sistema de retiro, ya que dichos pagareces podrían descontarse con la base privada o con este banco. Otra alternativa que es importante, o modalidad de una asignación legislativa, sería enjugar el déficit a través del producto de la venta de bonos de Lela. Desde el punto de vista de finanzas públicas, es una mala práctica enjugar déficits mediante la emisión de bonos. La ciudad de Nueva York lo hizo en el pasado y trajo como resultado un cambio en la clasificación de sus bonos con el consiguiente aumento del costo de interés. El banco, por lo tanto, no recomendaría este tipo de financiamiento, a menos que fuese el último y único remedio disponible, ya que aumentaría el costo de interés por todas las emisiones de Lela, además dificulta la venta de bonos. Esta carta, yo no sé si, ¿verdad? Se pueda ver bien. Esta carta sigue, ¿verdad? Con unas proyecciones adelante que están viendo. El día después, el 3 de julio, bueno, nuevamente el Banco de Fomento vuelve a entrar a hablar con Hernández Colón y se llega al acuerdo que eso es lo que se va a hacer. La Corporación Azucarera va a emitir deuda a través del bonos de Lela y a partir de ahí, ¿verdad? Su siguiente año para poder satisfacer zafra a zafra. Es decir, que del 73, posiblemente hasta el 92, la deuda o la inversión de la caña más la emisión de bonos de Lela para subsistir una industria que posiblemente no está siendo competitiva a nivel internacional, provoca esa gran crisis que yo estoy planteando, donde el gobierno en cierta forma intervino, posiblemente con un buen objetivo, con gran interés, no obstante los números son los números. Y eso es importante entenderlo como historiador de economía. Para que den una idea, ¿verdad? Aquí pueden ver los números que le planteo y pueden ver a grosso modo, ¿verdad? Por año, 74, 75, 76, 77, y pueden ver el desglose, ¿verdad? De esas partidas. Para que tengan una idea, se aprueba esta emisión de deuda a través de la venta de bonos de Lela. Así que pueden ver, ¿verdad?, cómo la Corporación Azucarera es parte de lo que hoy 2020 hemos arrastrado en nuestra deuda pública. Y lo verán en un documento que voy a enseñar ahora. En los últimos centrales, ¿verdad?, que en Puerto Rico, ¿verdad?, en 90 Sierra Aguirre, Sierra MC en Ponce en 94, La Plata en 96, Roy Sierra en el 2001 y Coloso como la última factoría central, ¿verdad?, en Aguada en 2002. Así que con esto cierra todo nuestro procesamiento de caña de azúcar en Puerto Rico. Y este es el documento que les hablo. Esto es un memorial explicativo que se presenta en la Cámara de Representantes de la Legislatura desde la Autoridad de Tierra, que es afín con el Departamento de Agricultura. Y aquí usted puede ver, esto yo le hice un screenshot, ¿verdad?, para que vean en detalle las deudas. Esto es un memorativo 2016-2017, año fiscal, y dice, las deudas de la Corporación Azucarera ascienden a 22.446.680, los cuales se desglosan de la siguiente manera. Y ahí usted puede ver, ¿verdad?, lo que está desglosado: planes de retiro, convenios colectivos, acciones legales, obligaciones ambientales, pago de luz de energía eléctrica y otras, ¿verdad?, y otros asuntos. Así que usted puede ver que una industria que se va a nacionalizar, que ya viene con unos problemas de costo, de mano de obra, otros problemas sociales, la nacionalizamos en 2023 y todavía en 2020 debemos, porque esto no se ha sido satisfecho, 22 millones que el gobierno no pudo pagar, ni que por medio de legislación tampoco se pudo satisfacer. Así que esto es interesante conocerlo y saberlo. Consecuencia, ya estamos terminando. Pues mira, el cierre de centrales de la administración de Sánchez Vilella, alto número de desempleo, la nacionalización de la industria en 73, aumento de salario a través de convenios colectivos. No creo que malinterpreten, yo creo que cada empleado debe estar cobijado por grandes convenios colectivos. El trabajador era fuerte, es la matriz de lo que es la industria, de lo que es la economía de un país, aunque cuando miramos esta industria, yo creo que no estamos claros hasta qué punto esto fue efectivo. Una de las cosas que yo también he escuchado en entrevistas que he hecho en Historia Oral es que muchos de estos empleados en las centrales servían de plataforma política para darle mantenimiento, ¿verdad?, continuidad a ciertos alcaldes.
¿verdad? Es decir, la política pública esta nuestra bipartidista, PNP, populares, eso también ocurría. Aumento en los costos del trabajo, esto obviamente va a pasar constantemente, aumento en el gasto del presupuesto del gobierno, aumento en la dependencia de asistencia federal, ya lo vieron, la migración espantosa hacia los Estados Unidos, eso no ha sido una pluma que no ha podido cerrar, la relocalización de la población a municipios con industria más avanzada como la manufactura o economía de servicios, es decir, del campo a la ciudad, el abandono de las estructuras y por último el impacto ambiental. Es decir, que toda esta crisis de industria azucarera provoca un sinnúmero de elementos que todavía muchos de ellos no fueron atendidos como debió ser, porque no fueron visionarios y el gobierno y el sector privado no tuvieron, ¿verdad?, posiblemente esa visión de poder transicionar más allá de sesiones contributivas como fuera 936 o las petroquímicas, un proyecto real nuestro para poder mantener en estos lugares trabajo digno a nuestros agricultores que pudieran ser laborales diestros y poder quedarse en sus espacios. Y eso es mayormente lo que yo planteo, ¿sí? Aquí pueden ver unos ejemplos del deterioro físico, ¿verdad? El abandono, esto es en Cambalache, en Arecibo, pueden ver, ¿verdad?, el estado físico, pueden aquí ver el Arroyo, ¿verdad?, Lafayette, Central Plata, eso actualmente, pueden ver los alrededores de La Plata, ¿verdad?, las casas representativas de que eran de los administradores o capataces, Central Yabucoa nuevamente, y esto sería todo, colegas y compañeros. En fin, lo que traemos para ustedes hoy, ¿verdad?, es una premisa, un trabajo mayor que debo tener listo para el año que viene como un texto 2022, como una publicación, ¿verdad?, que cubra todo lo que es la crisis hasta el 2002, ¿sí? Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Cualquier duda o pregunta, estamos aquí para ustedes. Sí, buenos días. Muchas gracias, Javier. Te enviamos un aplauso virtual y nuestro agradecimiento por la presentación. Quiero entonces abrir el espacio para dudas, preguntas y comentarios. Me parece que el señor Rafael Angladas tiene una pregunta, ¿cierto? Adelante. Micrófono. No se escucha el micrófono. En el centro, busca en el centro, Rafa. Abajo en el centro, búscalo a ver. Donde dice el micrófono, una rayita. Debes clicarlo ahí. Está al lado del telefonito, por ahí. Buenos días, Javier. Ahora primero te felicito. Entré Gracias. un poco tarde, marqué la pregunta por equivocación. Ok, perfecto. Felicitar profundamente y admirar. Gracias, Rafa, gracias. Muy, muy apreciado. Gracias por tu tiempo, estar aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, yo. ¿Escuchamos? Sí. Saludos. Te escuchamos. Buenos días, mi nombre es Jonathan Alfredo, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Primero que todo, felicitarlo porque ha sido excelente ponencia. Una pregunta, ¿verdad? A ver si tiene algún tipo de conocimiento, aparte de toda esta crisis social que usted discutió y económica. ¿Sabe algo sobre lo que es también la crisis de lo que es la plaga de la caña en Puerto Rico, su impacto que tuvo a nivel económico y la introducción de especies invasoras como para poder mitigar esa plaga que hubo en ese momento y entonces se convirtió, ¿verdad?, en lo que hoy día es el sapo común? ¿Algún tipo de información que usted tenga que... Sí, tengo algo que te puedo compartir. Mira, interesante la pregunta. Al ser esto una planta, obviamente no está excluida, ¿verdad?, de que se den este tipo de plaga, ¿verdad?, o enfermedades, como se le conoce.
Ujú. En el siglo XIX se da una primera plaga que llega desde otros lugares y entonces para el 1917 al 19 se da una de las grandes plagas en Puerto Rico que va a ser el mosaico, las rayas amarillas. Exacto. Estas rayas amarillas, ¿verdad? Fueron cruciales a la hora de considerar o analizar las variedades de caña. Y esto provoca, ¿verdad?, que se hagan estudios. En Mayagüez se hicieron muchos estudios en el centro experimental, como también, ¿verdad?, la revista. Había mucho, algo que es bien importante, Jonathan. En ese momento, como era la industria o la empresa más importante, había muchísimos ingenieros y químicos estudiando esto. No simplemente la parte fabril, sino también la parte del campo. Entonces teníamos un montón de ingenieros estudiando posibilidades, cómo ganar más terreno, cómo hacerlo más efectivo, cómo tener mejor corte. Y entonces lo que tú planteas, esa rayas amarillas, lo que es el mosaico matizado, casi lleva a la quiebra en el 19 a la industria, porque fue tan radical su propagación. Comenzó desde el suroeste y se extendió hasta el este de Puerto Rico, como si fuera una pandemia, ¿verdad? Como si fuera el COVID, pero en la planta. ¿Qué pasó entonces? Los estudios, y Carlos Chaldón fue bien importante en este momento, porque estudia, hace unas averiguaciones, ¿verdad?, de dónde es que nace esta programación, desde Java, desde Asia, y estudian su secuencia hasta llegar a Puerto Rico. Y entienden que para poder combatirlo era introduciendo variedades de caña que fueran fortaleciendo, que fueran más fuertes. Sí, que fueran más fuertes ante esta enfermedad. Okay. Pasa también con la gomosis. Esa fue otra enfermedad que ocurrió más adelante, y tanto el matizado y la gomosis volvieron en otros momentos, el 27, el 29, el 32, pero no fueron tan radicales como fueron el 19. Pero sí, hay muchos estudios. Si te interesa, ve a la biblioteca tanto en Río Piedra, en la estación experimental, allí con Luis, se me olvida el apellido del bibliotecario, que es muy buena gente, es Luis, se me escapa el apellido, Luis Méndez. Este compañero, le puedes preguntar que te busque Revista Agricultor, la Revista de Agricultura de Puerto Rico, y vas a ver un montón de información interesantísima para estudiar, ¿verdad?, la introducción de variedades de caña. Ok, pues muchas gracias. Yo como quiera le voy a estar escribiendo un correo electrónico. Estoy escribiendo un artículo sobre lo que, enfocándome en lo que es el coleóptero de la caña y la introducción del sapo en Puerto Rico, del sapo común. Escríbeme. Y pues para ver si entonces eventualmente nos podemos reunir con mi equipo de trabajo que estamos trabajando ese artículo. Seguro, me escribe, mi email está por ahí, lo compartí, si acaso anota J Alemán 8-8 @hotmail. J Alemán 8-8 @hotmail. Ok, muchas gracias y felicidades. Y éxito a ti también, ¿sí? Buenos días, yo tendría una pregunta. Buenos días, adelante. Buenos días, Elber. Buenos días, pues un saludo muy especial a Javier, felicitaciones por la presentación y un saludo pues a todas las personas que están ahí en el conversatorio. Mi nombre es Elber Guerrero, yo soy ingeniero agrónomo de Colombia y actualmente estoy haciendo una investigación sobre el tema de la desestructuración de la industria de la caña pues en Puerto Rico, y bueno, ahí he contado pues con un poco la orientación de Javier en algunos momentos. Pues la pregunta tiene que ver más, pues Javier mencionaba el tema de los magnates del azúcar, o sea, no sé si podría decirse los mismos señores del azúcar puertorriqueños. Digamos que ellos, unas dinámicas que les permitieron configurarse como una clase dominante agraria, que generaron diferentes estrategias para promover sus intereses particulares en intereses nacionales en algún momento, específicamente pues en lo que tiene que ver con el ascenso y la decadencia del azúcar. Entonces, la pregunta tendría que ver, esta clase dominante agraria, ¿cómo se da la reconformación de esta clase dominante a partir de la desestructuración? O sea, esta clase dominante, pues
que no continuó obviamente por todos los temas de la industrialización y todo lo que tú nos comentabas, ¿qué pasó con esta clase dominante? O sea, se convirtió en una clase dominante agraria, una clase política dominante Mira, igual, o sea, sus hilos de dominación continuaron, ¿o qué aconteció con esta clase dominante? mira, Elber, gracias por la pregunta, es interesante, porque hay trabajo, pero que están fragmentados, no están conectados hacia ese enfoque. Mira, muchos de estos centralistas que van a sufrir la década del 30, o sea, la década del 30 fue vital para aquellos que van a continuar, como muchos que van entonces a involucrarse en otras actividades económicas. Te voy a comentar un dato. Antonio Torroella muere en el 33 y él era un latifundista del este. Él murió en el 33 en plena crisis. Sus hijos van a intentar mantener ese negocio, no obstante vieron que las proyecciones económicas para ellos no van a ser las buenas o las mejores y deciden entonces involucrarse en la ganadería y actualmente en lo que sería la venta de casas o de terrenos para hacer proyectos de urbanizaciones privadas. Así que ellos van a diversificar, ¿verdad?, sus ingresos en otro modelo, sean tanto rurales, urbanos o otros enfoques económicos. Tengo conocimiento que muchos de ellos, excepto los de el oeste, los Méndez, son los que van a mantenerse en el negocio casi hasta los 60. Los demás que dominaron la industria en los primeros años, es decir, la década del 10, del 20, del 30, muchos mueren en ese periodo de tiempo. Así que sus hijos hacen dos cosas. O gastan el dinero, como gran pasa con las industrias que se heredan, ¿verdad? Que se acaban el dinero, lo botan. Y otros van entonces a enfocarse en las otras industrias agrícolas, principalmente la ganadería. En Puerto Rico hubo un boom, ¿verdad? A partir del 40 al 50, en otros modelos económicos, industriales, manufactura, pero otros van a seguir a menor escala hacia la ganadería. Los que sobrevivieron a esta crisis, tengo entendido yo, por ejemplo, la familia de los Roy, algunos hicieron mucho dinero, y la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria que llevó a la quiebra de unos bancos, y el Banco Popular también se fue en una crisis, ¿verdad?, que podemos analizar con otro, ¿verdad?, con otro tema, provocó la quiebra de dos de sus herederos, porque tenían unos millones en acciones, ¡boom!, los perdieron. O sea, es decir que sí hay una descomposición, otros continuarán en otras actividades agrícolas, otros van a diversificar, obviamente, su capital, y otros no van a continuar, punto. Y estuvo aquellos que los perdieron. No te puedo dar muchísimos ejemplos porque eran muchas centrales, pero no puedo también perder de perspectiva que también cuando el gobierno las adquiere, quien vende mis acciones como centralista sacó el dinero y se fue. O sea, como fue el caso de Lafayette. Esto es una corporación de Corso que se montó desde el final del siglo XIX, y cuando el gobierno a través de la PRA le ofrece comprarle, dame mi dinero y usted breve con eso. Así que hay distintos temas que pueden mirar. Lo más importante es que sí, hubo algunos que continuaron, otros no lo hicieron, y que aquellos que siguieron muchas veces tuvieron que al final del camino o entrar en pérdida o diversificar para poder tener su riqueza. Así que esto es un tema todavía que creo yo que tiene tela para desarrollar. Elber. Sí, gracias. Y por ejemplo, en el caso de Piñero, que fue presidente pues, de los colonos en su momento, él también pues digamos que fue como heredero de una clase dominante agrícola, digámoslo así, y que busca Sí, evidentemente pues después de diversificar y termina siendo uno de los desarrollistas más importantes de bienes raíces, ¿no? Utilizando pues utilizando también fondos como provenientes del Tesoro de Estados Unidos para el tema de la urbanización. Y bajo el mandato de él, entiendo yo, no sé si estoy errado, de que muchos de los colonos se transforman en terratenientes vinculados principalmente al tema de los bienes raíces. Si sí, es sí, sí. así, Mira, Albert, es una gran pregunta. Algo que en Puerto Rico, yo no sé por qué razón, aunque tenemos buenos estudios de buenos colegas, pero en Puerto Rico la caña de azúcar, todavía hay personas que la ven con nostalgia. Y yo creo que no hemos hecho el clic, ¿verdad? Que estos fueron señores millonarios que usaron la política, en muchos de los casos, para beneficiarse de la legislación. Tenemos a Antonio Rebarceló, que tenía acciones en la Fajardo Sugar Company. Tenemos a Eduardo Giorgetti, que fundó dos centrales, La Plata en San Sebastián, la Plazuela en Barceloneta. Tenemos los Méndez en el oeste, que tuvieron también dos centrales.
tenemos a Roy fue cónsul en el siglo XIX y también fue legislador en el distrito de Macao. O sea, es decir, que estos centralistas de primera etapa del siglo XX usaron todos sus recursos para dominar el mercado. Y esa es la parte que a veces tenemos que analizar como debe ser científicamente, dejando allá la emoción un poco de que añoramos esa etapa del azúcar y lo demás, y tenemos que entender que esta gente, en cierta forma, directa e indirecta, provoca unas crisis, tanto colectivas como individuales, porque se posicionaron de la tierra, aprovecharon su poder y ejecutaron a beneficio de ellos y de los suyos. ¿Verdad? No obstante, eso fue así. En el caso de Piñero, mira, Piñero es interesantísimo, porque Piñero es colono, y el colono en Puerto Rico lo ven como si fuera un agricultor promedio. Mira, no, el colono era un terrateniente con mucha escuela, que tenía empleados, que estaba también vinculado al poder político. Piñero es el mejor ejemplo, fue gobernador nuestro. Entonces, son educados, ¿verdad? Tienen también conocimiento de inglés, los 30 al 40, que no todo el mundo hacía eso. Y eso le da ¿verdad? Eso le da una plataforma distinta a un agricultor pequeño mediano. Así que el caso de Piñero, el caso de cualquier otro que sea esto, los mismos Roy, los mismos Serrayé, que también estuvieron luchando en la década del 30 contra el plan Chaldón, son personas que usaron sus capacidades y su conocimiento a su beneficio y que se iban a vincular la política con la banca y la agricultura. Está un ejemplo interesantísimo, Luis Rubel Catalá. Luis Rubel Catalá era banquero y a través del Banco Agrícola, pues, ¿qué hacía? Pues, prestaba dinero a los agricultores. Pero también tiene 6 centrales. O sea, es decir, que tenía el dominio completo, a quien le presto, a quien no le presto, y también gano ganancia de la caña producida en mi central, que yo soy el director. Así que estos son temas que posiblemente no tenemos todavía un paisaje entero, que tenemos algunos fragmentos. Otro caso importante, Elber, es Rafael Fabián, otro banquero con acciones en 5 o 6 centrales que vinculaba la política con la economía. Esto lo vemos hoy día. Y otro dato, Luis Rubel Catalá es el bisabuelo, ¿verdad? Y posiblemente aquí alguien me pueda tirar un rayo, de José Carrión III, ex presidente de la Junta de Control Fiscal, para aquellos puertorriqueños que saben del tema. Así que, como tú puedes ver, hay unas continuidades. Tenemos un azucarero, banquero, que sus descendientes no fueron eso, pero a través de otras empresas dominaron a Puerto Rico contemporáneo, con las mismas estrategias, ¿verdad? El acceso político, contacto, vínculo aquí, vínculo acá, y tengo mi capital garantizado. Así que sí, Piñero fue muy importante, o un ejemplo a destacar, pero al igual de Piñero hay muchos más que podemos mencionar. Gracias, Albert. O sea, Javier, ahí para cerrar, uno podría decir pues que muchas élites a nivel latinoamericano, muchas élites que eran agrarias por las diferentes estrategias y los diferentes contextos que se dieron, terminaron convirtiéndose en una élite de dominación política en sus diferentes países. ¿En Puerto Rico podría haber ocurrido algo así? Bueno, yo entiendo Digamos que que sí. hubo como una continuidad de... Bueno, sí, porque todavía esos apellidos son... Usted dice, por ejemplo, Roy Humacao, y usted lo vincula a un poder político-económico. Usted dice Serrayé en Ponce, en el sur, los Fantauci en el suroeste, son personas que son reconocidas por unos negocios de hace 100, 120 años atrás, y que todavía tienen un respaldo, aunque yo discrepo de eso, pero sí hay una continuidad de ese poder a través de estas industrias del pasado, definitivo. Vale, muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, Herbert. Un abrazo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. ¿Puedo hacer alguna pregunta? Okay. Bueno, primero Stephanie y luego Marcelo Lucy. Esos eran, ¿verdad? ¿Hay alguien más? Sí, no hay problema. Creo que Luis Cañar, sí, también. Y Cañar también, ¿cierto? Sí, disculpe, ¿quién? Bueno, correcto. Sí. Stephanie. Ok, buenos días, muchas gracias. Pues quería hacer una pregunta un poco amplia, pero si solamente me puedes dar algunos visos, pues está bien. Yo estoy haciendo una investigación sociológica sobre la agricultura actual. Y
obviamente este contexto que tú has dado, pues sirve muchísimo para entender los efectos de la agricultura que se vive actualmente. ¿Cuál consideras tú que son esas características específicas que desalentaron, vamos a decir, voy a usar una palabra que se usa más en regiones como Latinoamérica, el campesinado, y que han hecho que la población en sí misma terminara siendo tan reducida, que básicamente vemos que en Puerto Rico el nivel de agricultura pues es mínimo, ¿no? Quisiera ver si tú puedes dar ese vínculo entre la crisis o el fenómeno azucarero con esa eliminación de una población campesina. Mira, yo creo, gracias, Stephanie, excelente tu trabajo y cualquier duda estamos a tu orden, sea en un futuro cercano, ¿sí? Mira, yo creo que hay muchas razones que podemos usar para explicar ese fenómeno. En primer lugar, para ir a un contexto del siglo XX, de las primeras décadas, fue tan grave el asunto del monopolio ausentista en Puerto Rico que la política pública, ¿verdad?, a través de distintos líderes comenzaron a demonizar la agricultura como un elemento que convertía al campesinado o al campesino en estado de pobreza masiva, ¿verdad? Es decir, somos agricultores, tenemos simplemente una extensión de caña o tabaco y gran parte de esa estructura social es pobre. Pero esto hay que cambiarlo, ¿verdad? No sé si conoce lo que fue el Partido Popular Democrático en aquel momento, que se nutre de muchas ideologías, no como hoy día lo ven. Permitió, ¿verdad? En aquel momento, ¿verdad? Posiblemente hoy entra una contradicción, el llevar un proyecto de justicia social donde vamos a desposeer a estos terratenientes para darle tierra a estos desposeídos, a ese campesino, a ese agregado. Y eso es importante. Pero mayormente también se da porque yo creo que muchos agricultores que sufrieron, y esto más es un ejemplo personal, no es un dato científico. Yo también pienso, pues, y esto porque lo he hablado con personas mayores, es decir, 70, 80 años, que en algún momento se pensó que la agricultura era sinónimo de pobreza. Y entonces muchas de las generaciones siguientes eligen irse por otras carreras. Entonces van a ir descuidando esa parte de la agronomía que se estudia en Mayagüez, ¿verdad?, que es un gran centro de esa preparación, y se va desvinculando posiblemente un proyecto nacional que, como tú bien sabes hoy día, es casi ningún en porcentaje. Número dos, el proyecto Operación Manos a la Obra fue muy enfático y utilizó carteles, películas, propaganda para industrializar la isla, ¿verdad? Industrializar la isla dentro del contexto de ¿cuál? De la Guerra Fría y post la Segunda Guerra Mundial, donde hay unos intereses establecidos por Estados Unidos para llevar a Puerto Rico a la vitrina del Caribe como un experimento capitalista. Y eso también provoca, entiendo yo, que una visión de que la agricultura sigue siendo atraso y que la industrialización es el futuro. Y que posiblemente esos elementos son los que van a llevar entonces a llevarnos a lo que hoy día tenemos, que es un porcentaje mínimo de lo que producimos como país. ¿Cuánto importamos a Estados Unidos nosotros? ¡Wow! Casi lleva a un 90%. No tengo datos específicos, Stephanie, para dártelo responsablemente, pero lo podemos buscar y eso es casi un 90% de lo que importamos. Tenemos producción agrícola, pero a menor escala. Tú me imagino que estás haciendo la investigación. Pero sí, yo creo que un poco más de contexto sería política pública, para responder directamente, la política pública implementada por el gobierno en ascenso del Partido Popular Democrático, de dirigir el país a un país industrializado y dejando a un lado lo que sería la agricultura, porque el monocultivo fue tan malo en aquel momento que creó unas condiciones sociales y económicas que no eran necesarias o no eran las más dignas para vivir, y entonces descuidamos, ¿verdad?, la agricultura y no diversificamos la producción de alimentos, que fue uno de los problemas graves. Yo creo que ahí está tu respuesta a grosso modo. No sé si aclaro tu pregunta, pero entiendo que el asunto va por ahí. Sí, muchísimas gracias. ¿Y me puede, por favor, repetir su correo electrónico? J alemán 8-8 @hotmail.com. A la orden, Stephanie. Muchas gracias. A usted. Creo que iba o Luis o Marcelo. Y después Cañals. Pues, ya que, bueno, Marcelo. Sí, no, Luis, por favor, primero, sin problema. No hay problema, Marcelo. Sí.
Bueno, pues sí, ya que me cedes el turno, pues está bien, no hay problema. Primero, Javier, felicidades por el excelente tema que tiene, ¿verdad? Le habla Luis Cañas, yo soy profesor de psicología. Yo estoy estudiando también los factores socioeconómicos que hacen que la gente se comporte de cierta manera, pero que no se toman en cuenta por compañeros psicólogos. Yo estuve el sábado estuve en una ponencia, un economista muy conocido de este país, ¿verdad? Y él establecía, de hecho, yo creo que excelentemente bien, ya que eso que llamamos los psicólogos el desarrollo humano pleno, no toma en cuenta los factores económicos, ¿verdad? Como tú bien mencionas en tu presentación, que influyen sobre cómo nos comportamos, ¿verdad? Y de hecho lo menciona muy bien y coinciden en el tema porque menciona la dependencia casi enfermiza que tenemos de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hablando también sobre lo que trae Elber, ¿verdad? Que obviamente esta gente, los grandes latifundistas han puesto todos sus intereses en un punto particular, no se diversifican. Él lo menciona. Entonces, él llega a la conclusión que dice la estructura económica dependiente en la que se sostiene la sociedad puertorriqueña es el factor principal que provoca la prevalencia de las condiciones de pobreza. Mi pregunta es, ¿pudieras estar de acuerdo o no con esa premisa? Bueno, yo entiendo, mira Luis, posiblemente lo que yo cuando publiqué el texto me busco una candela con los colegas porque yo planteo que la industria en cierta forma sí provoca la pobreza, porque quien dirige esto es un sector capitalista que lo que está buscando son las ganancias. O sea, no está buscando el desarrollo, sí, el desarrollo para él, para su vehículo, para sus caminos, para su infraestructura, no para el desarrollo del pueblo. Y sí provoca en cierta forma la pobreza. Pero el problema no estriba simplemente en ese, estriba que es lo que yo planteo, que el gobierno, que posiblemente incapacitado en un momento por política o legislación, no pudo ser más fuerte o efectivo para tener modelos alternos a esto. O sea, nosotros apostamos a un modelo en una década o dos décadas. Caña, operación manos a la obra, petroquímica, 936, economía y servicio. No hemos diversificado modelos que puedan converger para poder tener lo que realmente sería perfecto, una economía balanceada. Y en el caso que tú planteas, sí yo entiendo que el sector agrícola de la caña de azúcar nos lleva a la pobreza. No es porque fuera insuficiente de poder llevarnos, sino porque no fue visto por muchos sectores como el modelo a seguir. Claro. Y cuando digo esto es que el sector que dominaba no le iba a dar espacio a más nadie. Es una economía capitalista, no lo iba a hacer. Entonces sí nos lleva a la pobreza. Y nuestro gobierno, que es la parte triste, era parte del asunto. O sea, nuestros legisladores y senadores eran parte de esa ecuación. Por ejemplo, José de Diego era el abogado de la Guánica Central. Tenemos un caballero letrado, el caballero de nosotros, pero defiende la Guánica Central. Entonces, esto es difícil entenderlo, porque para nosotros es un prócer, pero hace trabajo notarial para quien realmente lastima las comunidades en Guánica, en Guayanilla, en Cabo Rojo, en Laja, en Yauco. O sea, y eso yo creo que es donde nos llevó la pobreza. Ese enfoque de un solo elemento de cultivo, no la diversificación. Podemos cultivar caña, pero también tenemos que hacerlo. Pero también esto es un problema, Luis, por nuestro espacio geográfico. En el caso de Cuba, Cuba pudo hacer otras cosas por su expansión geográfica. Puerto Rico tenía que apostar a lo siguiente: comer más pequeño, cultivar más caña para hacerlo más productivo. Esos son otros temas, Luis. Pero sí, yo entiendo que sí, Luis. Tu premisa es correcta. Bien, gracias. Les felicito a los organizadores de la actividad porque realmente ha sido aleccionador compartir con ustedes aquí esta mañana, porque precisamente lo que tú planteas es lo que planteábamos el mismo sábado, sobre las oportunidades que tenemos como puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? Entonces, yo hacía énfasis en que si no entendemos la cuestión económica, por decirlo así, ¿verdad? Y todos estos factores que influyen,
¿verdad? Que de hecho, alguna salvedad, él me dio una idea tremenda de estudio, pero eso es otra cosa. Si no entendemos esto, ¿verdad? Pues literalmente no vamos a entender el comportamiento de los seres humanos. Te felicito, Javier, felicito también a José, que veo que organizó la actividad o está a cargo de, y a todos los demás participantes, porque ha sido excelente, ¿verdad? Que me ha gustado muchísimo. Mira, Luis, perdón, y José que toma la palabra. Gracias. Esto es todos los martes y los jueves, a la hora universal de la Universidad ahí en Mayagüez. Así que hay una promoción corriendo, que el jueves hay otra, hubo otra antes, Marcelo también participó anteriormente. Así que te invitamos. Yo no soy parte de la facultad, pero soy amigo de José y sé que es un proyecto que le dedica mucho tiempo. Así que, Luis, invita a tus colegas y amigos también, por favor. Claro que sí. Le tomo la palabra a ti, Javier, y a José, claro. Yo entiendo que entender los aspectos culturales, más bien los aspectos históricos que tienen repercusiones económicas en nuestro país, nos ayuda a entender muchísimo de nuestro presente, ¿verdad? Ahorita tú hablabas de la nostalgia. La nostalgia es un proceso que se da en el presente, pero que evoca el pasado, pero no toma en cuenta los aspectos negativos que ocurren en el pasado. Entonces, a lo mejor pudiera ser que esos aspectos negativos se borren, ¿verdad? Desde una consulta gratis, se borren por parte de las personas que tú entrevistas o te entrevistaste, ¿verdad? Sobre ese proceso. Y da mucho de qué entender porque muchas veces ese proceso, como tú bien mencionas, de volver hacia atrás, realmente, mira, estábamos mal, ¿verdad? Pero hay gente que dentro de ese espacio nostálgico, ¿verdad? Pues se le olvida lo malo que pasó. Y como también es un referente, que lo mencionamos esa que da seguridad para ciertas personas, pues obviamente sí, ¿verdad? Obviamente, y cierro, ¿verdad? Porque si no sigo. Gracias por toda la actividad. Martes y jueves me verán aquí compartiendo porque de verdad que es sumamente aleccionador. Lo felicito. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Marcelo. Ahora sí, primero felicitar a Javier por la excelente ponencia. La verdad que a los que, como es mi caso, no somos conocedores del tema, ha sido sumamente enriquecedor por la claridad. Es decir, no ha habido los que realmente, insisto, en mi caso no sabemos mucho, nos pudimos adentrar y seguir fácilmente, que creo que eso siempre es un añadido y un punto extra. Una aclaración antes a propósito de lo que acababa de comentar Luis. Lo último que decía de la nostalgia, hay un grupo de colegas historiadores que tienen un proyecto sumamente interesante a propósito de la historia del fracaso y de la nostalgia ahora mismo, que si te interesa te puedo pasar el dato, Luis, porque me parece que es sumamente revelador, además de lo que estabas comentando. Mi intervención va más un poco entre un comentario, pregunta, reflexión, no lo sé bien, a raíz de tu exposición, Javier, pero también de un poco del comentario de Elber, que me parecía muy interesante traer el problema de la élite y de cómo la élite se ha convertido, creo que hoy en día lo vemos mucho más claramente en una élite económica que ha dado un salto a la política. Lo vimos con claridad en el último presidente estadounidense, pero como antes, no sé si sería más por una cuestión disciplinaria, pero tendíamos a desgajar el componente económico del político y entonces buscábamos esas interconexiones personales que me parece que tu trabajo se hacen sumamente enriquecedor. Es decir, cómo las familias siempre propietarias de tierra o que generaron un tipo de industria o que mudaron la industria porque leyeron bien las circunstancias, siempre tenían una conexión con el poder político y eso es sumamente enriquecedor y hoy estaríamos en ese otro lado, momento, digamos, en el cual no habría tanta distinción, pero que lo que nos habla es que de entrada no hubo una distinción o que la élite económica, si queremos decirlo, supo leer siempre que necesitaba un anclaje en la institucionalidad política o en el momento político. Esto me llevaba también a pensar en algún trabajo sumamente interesante también de un profesor del departamento, de Manuel Valdés Piscini, que no aborda el tema directamente del azúcar, sí de
la alimentación de la gente de las grandes industrias o digamos del campesinado a propósito del problema de la introducción del bacalao, digámoslo. Y esto me llevaba a ver, y que creo que lo puedes confirmar tú como conocedor de esto, cómo hay en cierto punto, aunque no queramos decirle una suerte de economía dependiente siempre de un proyecto que tú hablabas claramente de un capital extranjero. Tú hablabas de no podemos añorar el azúcar porque eso generó una dependencia económica y este estudio de Manolo Valdés Piscine me parece que también abordaba el problema de la dependencia, digamos, de una industria pesquera, del problema del bacalao para la alimentación, pero siempre vinculado a esta idea de la dependencia económica. Entonces, estaríamos, y pienso en los grandes modelos que se han querido ver, ante únicamente élites económicas en Puerto Rico, únicamente élites extractivistas, de una extracción privada, que no hay una redistribución, entonces, de dicho beneficio económico. No sé si en tu investigación has podido ver, Javier, algún tipo de redistribución interna más allá de, cuestiones obvias como pueda ser infraestructura básica para la producción de una central, pero que no es una redistribución de beneficios, sino es una redistribución de facilitar o maximizar el beneficio. Con esto termino. Gracias. Termino agradeciéndote. Mira, Marcelo, excelente comentario. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en esa parte, ¿verdad? Que siempre el poder político y el poder económico, al menos en nuestro caso en Puerto Rico, posiblemente en gran parte del mundo, pero en el caso en Puerto Rico es notable, ¿verdad? Y perdonen que me muevo un momento, es que estoy buscando algo, y perdonen, ¿verdad? Estoy con mis hijos solo, así que es un poco difícil hacer todo esto. Así que discúlpenme. No te preocupes. Perfectamente. Así que es un poquito retante, pero estamos aquí y agradecidos de su tiempo y paciencia. Así que como tú bien señalas, en el caso de Puerto Rico y los estudios que se han hecho, yo creo que por ahí está José Solá, que también estudió el tema, creo que José Cruz y Maldonado, el Lutuado, también estudió el tema. Hemos visto que por lo menos en los primeros 50 años este tema pues, fue dominado por el sector político económico, punto. O sea, ahí no hubo un cambio significativo. Puta que pariu, todo mundo aí. Yo creo que ahí pasó algo. Vá se foder. Vá pra puta que pariu, todo mundo aí. Tá certo? Vá se foder. Vá pra puta que pariu, todo mundo aí. Tá certo? Yo no sé quién es Raúl Mereles. Sí, estamos tratando de ver qué pasó, pero Nada, le di un mute, pero después que no se escucha seguimos, no te preocupes. se escucha todavía, le di un mute, pero no se escucha. No, ahí, ahora se fue. Okay. Sí, ahora, no te preocupes. Ten récord, José, ten récord. Mira, Marcelo, como estaba diciendo, yo no he visto, o por lo menos no he estudiado, esos cambios que posiblemente lleven a analizar que sí una redistribución, por lo menos en esas industrias. Yo lo que he visto es que todos estos lugares que fueron cañeros, en estos municipios, actualmente los números más altos en dependencia federal o en asistencia social son de estos municipios. O sea, es decir, no sé si la premisa lo estoy entendiendo bien, la distribución, es decir, como mejorar o salir de esta industria para colocarse en otra, al menos la sociedad general no lo ha podido hacer. No lo ha podido hacer. Eso vemos el caso de, por ejemplo, San Sebastián y Guánica, son los municipios que, de los municipios más altos, que reciben beneficios federales, donde el desempleo es altísimo, donde la el ocio domina, ¿verdad? Esos lugares, esos espacios. El AR es un caso. Tú vas al litoral sureste, pasa lo mismo. Desde Maunabo para abajo, casi hasta Ponce, esos lugares que fueron
altamente agrícola, al no poder implementar otros modelos o una distribución posiblemente de servicio, economía, otros modelos, no se pudo realmente salir o despuntar hacia otros enfoques. Yo creo que ahí es donde está la parte que deberíamos estudiar. Yo no he podido hacerlo, yo simplemente tiro unas premisas, unas hipótesis. Mira, esto es lo que está pasando por la investigación que he hecho más cercana, que son estos municipios grandes o que fueron los últimos en finalizar la industria. Pero yo me imagino que si uno profundiza en gran parte de Puerto Rico costero y posiblemente otras regiones centro que fueron también cañeros, posiblemente podemos tener entonces una idea más clara que si hubo o no hubo esa redistribución hacia esos nuevos modelos. Yo entiendo que no. Yo entiendo que lo que perduró y lo que el gobierno incentivó a través de las políticas, ¿verdad?, que podamos dialogar, es incentivar la dependencia federal. Y eso posiblemente, Marcelo, tú sabes muchísimo, ¿verdad?, de cómo las políticas gubernamentales para perpetuar los poderes específicos, ¿verdad?, nos llevaron a que esta economía débil o que el que administra el MIT debe quitarlo, debe quitar a esa persona, bloquearlo. Sí, le di un mute. ¿Cómo sacarlo? Sí, donde están los tres puntitos, donde está la persona, los tres puntitos, dale quitar y lo saca de la conferencia. Ya lo removí, gracias. Nada, Marcelo, yo creo que hasta ahí estamos y luego me gustaría charlar contigo. Así que sí, por supuesto, muchas gracias la verdad por aceptar la invitación de José y por la excelente exposición y la respuesta. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcelo. Bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta más.